Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto poderles saludar y compartir una vez más en este día la palabra de nuestro Dios. Nos sentimos contentos de verles a cada uno de ustedes aquí y en forma especial a aquellos que nos visitan hoy por primera vez. ¿Podrían levantar la mano aquellos que están hoy por primera vez aquí? Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto poderles tener aquí con nosotros. Anhelamos que el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hora sea de bendición para cada uno de nosotros. Yo sé que hemos orado, pero me voy a encomendar en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Yo acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si ustedes me quieren acompañar, son bienvenidos. Si no, inclinen su rostro allí en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Estamos reunidos con el único propósito de glorificar tu nombre y de aprender de tu palabra. Venimos, así como dice tu escritura, como el ciervo que brama tras las corrientes de las aguas. Así nuestra alma clama por ti, oh Dios. Te pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que al salir de aquí podamos salir satisfechos y felices de haber venido a alimentarnos espiritualmente. Y bendice a cada persona que tiene alguna necesidad especial en su corazón. Tú conoces, Señor, aún las intenciones del alma. Te pedimos que seas propicio a cada uno de nosotros y nos des de acuerdo a la medida de fe que haya en nosotros y también de acuerdo a tu infinita sabiduría y tu grande misericordia. Bendice también a aquellos que a través de los medios de comunicación están en contacto con nosotros esta hora. Que tu bendición les alcance donde quiera que ellos estén. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta noche vamos a regresar a donde terminamos anoche en San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. El sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí en el versículo 3, Matthew 24, verse 3, y estando Jesús sentado en el monte de las olivas, se le acercaron sus discípulos diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En esta noche vamos a ver el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús
en algunas cosas que están sucediendo y que nos dicen que todo lo que el Señor Jesús dejó escrito para esta hora se está cumpliendo. Allí mismo en Mateo 24, dice en el versículo 33, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que Jesús dijo que la generación que viera el cumplimiento de estas profecías sería la generación que vería la venida de nuestro Señor. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y nosotros estamos viviendo en esta generación. Vamos entonces a ver algunas cosas que muestran que las palabras del Señor Jesús no pasarán, tal como Él lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las noticias que voy a compartir con ustedes son muy recientes, de las últimas 2, 3, a lo máximo 4 semanas. Cosas que están sucediendo en el mundo que cumplen las palabras del Señor Jesús tal cual como Él lo dejó escrito y que nos dan a entender que su venida está cerca a las mismas puertas. Déjenme compartir con ustedes el informe de terremotos en el día de hoy y en el día de ayer, estos 2 últimos días. El día de hoy hubo 14 terremotos de una magnitud de más de 5 grados. Ya se considera un terremoto fuerte, de 5 grados hacia arriba. Los terremotos del día de hoy fueron 5.1 de magnitud en Bolivia, 5.4 en la isla de Pascua, 5.7 en Irán, 5.5 en Georgia y las islas Sándwiches en el Pacífico, 5.7 en el Ecuador, 5.2 en Portugal, 5.6 en Kirguistán, 5, magnitud 5 en Rusia, magnitud 5 en Nueva Zelanda y magnitud 5.5 en el Japón. 13 terremotos en lo que va del día de hoy. Esto está al momento. Cada vez que sucede un terremoto, este programa me va notificando el próximo terremoto. El día de ayer, un total de 14 terremotos. Y el martes, hace 2 días atrás, 15 terremotos. 13, 14 y 15. En 3 días estamos hablando de más de 40 terremotos de magnitud fuerte en distintas partes del mundo. Jesús dijo, habrá terremotos en diferentes lugares. También Él habló de pestes, de pestilencias, de enfermedades. Por cierto, entre los terremotos de ayer, un sismo de magnitud de 6.3 sacudió las islas Kermadec en Nueva Zelanda.
según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y pocos minutos después se registró una réplica de magnitud 5.7. El temblor de magnitud 6.3 tuvo lugar a 200 kilómetros al noreste de la isla Raúl. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros de profundidad, informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este fue el más fuerte el día de ayer, de 6.3. Hablemos ahora sí un poquito de las enfermedades. Esta noticia, justamente de el día de ayer. La bacteria conocida como Burkholderia pseudomallet puede pasar de la nariz a la médula espinal del ser humano en tan solo 24 horas. Y una vez que llega a la célula, a la médula espinal, es muy difícil su curación. Un grupo de investigadores australianos llegó a la conclusión de que el simple hecho de respirar puede provocar el contagio por culpa de la bacteria Burkholderia pseudomallet, que tiene hasta un 50% de probabilidades de acabar con la vida de una persona. Si la detectan en los primeros 3 días, 70% de probabilidades. Si la detectan después de 3 días, baja solamente a un 30% de posibilidades de sobrevivir, y después de 7 días es letal. La persona no sobrevive. Esta bacteria es un microorganismo que se encuentra de manera común en los campos del sur y el sureste de Asia y del norte de Australia. Causa melioidosis, una infección que afecta tanto a personas como a animales. Hasta el momento se desconocía de esta enfermedad. La acaban de detectar. Provoca síntomas similares a los de la tuberculosis y la neumonía. Y tan solo el año pasado murieron 89,000 personas de esta enfermedad. Se contrae de una manera muy fácil y rápida, solo por respirar. Pruebas realizadas en ratones de laboratorio demostraron que estas bacterias pasan de la nariz a la base del cerebro y a la médula espinal en tan solo 24 horas. El periodo de incubación de este mal, sin embargo, puede durar años si no se manifiesta, pero puede surgir en cualquier momento. Espera el momento oportuno. Cuando una persona está baja en defensas y ataca, como que fuera alguien al acecho. Usted lo puede tener en su cuerpo, no saberlo, y está allí acechando. Cuando se bajan las defensas, ataca la bacteria y en 24 horas se va a la médula espinal. Esta investigación ha demostrado que otras bacterias podrían emplear el mismo camino para adentrarse en el cuerpo de la víctima. Es posiblemente una de las más fáciles de contagiar porque se contagia por la respiración. Decimos, está en Asia, quizás no aquí, pero la movilidad que hay en el mundo hoy en día, los seres humanos moviéndose continuamente de un lugar a otro en vuelos de aviones, etcétera, puede traer la bacteria aún a los Estados Unidos.
nuevas enfermedades que no se habían detectado anteriormente, que están saliendo a la luz. ¿Saben ustedes cuál es la enfermedad más letal del mundo? La más terrible. La que más víctimas cobra, y estoy refiriéndome a epidemias que se contagian. No estoy hablando de enfermedades del corazón o enfermedades como la diabetes u otras. Enfermedades contagiosas, epidemias. La más letal es una enfermedad viral que mata cada año 1.75 millones de personas, casi 2 millones de personas cada año. Esta enfermedad ha afectado en forma muy virulenta también a la población de Asia Oriental. Científicos del Imperial College de Londres y de la Universidad de Washington han advertido que la hepatitis viral es una grave amenaza para la humanidad. A lo largo de 23 años, en 183 países de los 201 que reconoce las Naciones Unidas, esta enfermedad se ha manifestado en 183 países. La hepatitis B y la hepatitis C ha acabado con la vida del 96% de los afectados con este virus. O sea, prácticamente no se salvan. Muy raros los que se salven. Solamente un 4% de las personas. El número de muertes por esta enfermedad en el periodo entre el 2000 y el 2013 aumentó en un 63%. Y cada año la hepatitis viral mata a 1.75 millones de personas. Otras enfermedades tienen tasas de mortalidad más bajas. Por ejemplo, el SIDA, que tanto miedo le tiene la gente y que se habla tanto sobre el SIDA, mató a 1.3 millones de personas. Víctimas de la tuberculosis murieron el año pasado 1.4 millones y la malaria acabó con la vida de 855,000 personas, un poquito menos de 1 millón. En cambio, la hepatitis viral ha afectado en una forma terrible y casi 2 millones de personas mueren cada año. El problema es que no está localizada en ningún lugar específicamente. Está en todos los países del mundo. Se puede contraer en Estados Unidos. Tan solo en Estados Unidos, el año pasado murieron 104,000 personas de la hepatitis viral. Otra epidemia, cobrando casi 2 millones de personas cada año. La hepatitis viral puede provocar en sus últimas etapas una degeneración completa del hígado y producir cáncer de hígado, especialmente difícil de detectar porque entre los síntomas que sufren los infectados por el virus se encuentran la fatiga, las náuseas, la falta de apetito, a los que no suelen darle especial importancia a la gente. Además, a menudo la enfermedad es sintomática y revela su presencia solo cuando la situación ya es grave, o sea, no tiene muchos síntomas más que fatiga, cansancio, falta de apetito, pero cuando ya la descubren, muy difícil de tratarla. Por eso mata al 96% de sus víctimas. Verdaderamente Jesús nos advirtió
que pestilencias y enfermedades azotarían a la humanidad. Y esta es una de las señales que Él nos dejó, que nos diría que su venida está cerca a las mismas puertas. Estas cosas son señales primeras, como leemos en Mateo 24:9. O sea, es principio de dolores. Ya vamos a entrar a ver algunas otras enfermedades que son aún más, algunas otras señales que son aún más impresionantes que esto, pero esto debiera impresionarnos, ya que afecta a tantas personas alrededor del mundo. Déjenme compartir con ustedes algunas otras de las noticias a este respecto. En esta misma línea de enfermedades y pestilencias que habló el Señor Jesús, encuentran un supermicrobio que no puede ser destruido por ningún tipo de antibióticos. El descubrimiento de una de las especies de Escherichia coli, que resistió el efecto de la mayoría de los antibióticos que se le aplicaron, podría cambiar totalmente la medicina moderna. A finales de mayo, microbiólogos estadounidenses anunciaron que habían descubierto por primera vez un supermicrobio resistente a los antibióticos más potentes. El caso se registró en el estado de Pensilvania, en un paciente de 49 años. El microbio detectado pertenecía a la especie de Escherichia coli y resistió el efecto de el antibiótico más potente que se usa para estos tipos de enfermedades, la colistina. Los científicos que publicaron los datos aseguran que el descubrimiento de este microbio hace pronosticar la aparición de microbios y bacterias con una resistencia total a los medicamentos, como que están mutando los microbios. Más y más antibióticos se usa, más se acostumbran y más difícil es atacar estas enfermedades con antibióticos. Verdaderamente nos impresionan estas cosas, ya que el Señor Jesús nos dejó dicho que cuando viéramos estas cosas, sabríamos que el fin está cerca. La fiebre amarilla, una enfermedad que fue erradicada el siglo pasado prácticamente, está resurgiendo nuevamente. Hay una escasez muy grande de la vacuna para la fiebre amarilla. Y la enfermedad ahora se está propagando rápidamente y ha llevado a los científicos a pedir a la Organización Mundial de la Salud que se prepare para una posible epidemia mundial a comienzos de septiembre de este año. Los científicos advierten que cerca de 1.000 millones de personas, 1.000 millones. Estamos hablando de una séptima parte de la población mundial. Están en riesgo de contraer la fiebre amarilla, no solo en África, sino especialmente en América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Debido a la oleada de enfermedades infecciosas que han surgido en los últimos meses, impulsadas todas por el cambio climático, el virus podría propagarse rápidamente por Asia, Europa y penetrar en los Estados Unidos, causar epidemias en zonas con una población no inmune y desatar una emergencia a nivel mundial, informa este periódico. La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el portador principal del virus del Zika, es también
el mosquito, el portador del dengue y es también el portador de la fiebre amarilla. El mismo mosquito. Actualmente en las regiones cálidas del sur de México y Centroamérica se ha salido de control la enfermedad del dengue, el Zika, y el mismo mosquito es el portador de la fiebre amarilla. Hasta el momento, en Angola se ha despertado la epidemia. Llevan más de 250 muertes en Angola por la fiebre amarilla y viene propagando rápidamente en países como Kenia, Uganda y el Congo. En el Perú se ha conocido a lo menos 20 casos de la fiebre amarilla, mientras que en China se han reportado varios contagios de personas provenientes de países africanos que han traído la infección a sus propios países. Además del problema que podría desatar una posible epidemia a nivel mundial, académicos de la Universidad de Georgetown en Washington, en un artículo publicado en la revista médica, advierten de una severa escasez de la vacuna contra la fiebre amarilla en medio de las epidemias en África y potencialmente en América Latina y en Asia. Esta escasez, sumada a la rápida propagación de esta mortal enfermedad, podría provocar una crisis de salud pública. El inmunólogo, el doctor Daniel Lucey, y el profesor Lawrence Gostin, especializado en Derecho de la Salud, han hecho un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud para la creación de un comité de emergencia que permita coordinar una respuesta a nivel internacional y así movilizar fondos para la producción y distribución masiva de la vacuna contra esta enfermedad. Si se demora, la ONU, dijeron los investigadores, esto podría hacer que se propague la epidemia para el virus del ébola también y el virus del Zika, que ya han costado muchas vidas y no podemos permitir que esto se repita ahora con la fiebre amarilla. Por eso, la Organización Mundial de la Salud se reúne el día de mañana para tratar qué hacer. Mañana 15 de julio estarán reunidos para tratar de decidir qué se puede hacer para hacer frente a esta terrible epidemia de la fiebre amarilla. Fíjense, por todos lados. Esto no es algo aislado, no es una enfermedad aquí y otra allá. Estamos por todas partes rodeados con estas cosas. Jesús lo dijo, sería señal justamente antes de su venida. Él también habló de algunas otras señales que se producirían a través de en distintas áreas. Él habló de señales en el mundo político, señales en el mundo religioso, señales en el mundo físico, señales en el mundo económico, señales en el mundo financiero, señales también en la ciencia, en cosas que habrían de estar sucediendo. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en San Mateo en el capítulo 24. Anoche leímos algunas porciones de este capítulo. Esta noche llegamos hasta el versículo 7. En el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de
todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En cuanto a tribulaciones y persecuciones, voy a compartir con ustedes algunos incidentes de los cuales a nosotros mismos nos ha tocado escuchar los testimonios directos en nuestros últimos viajes que hemos tenido. Quería, sin embargo, compartir un poquito más sobre este tema de las epidemias y de las enfermedades. Hablemos ahora del Zika. Esa enfermedad ni se conocía antes, nunca. Primera vez ahora ha surgido esa enfermedad recientemente. Dice aquí esta noticia: más de 2.000 millones de personas corren el riesgo de contagiarse con el virus del Zika, advierte el estudio de la Universidad de Oxford y el Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de Washington, D.C. Los analistas han llegado a la conclusión de que el sudeste de los Estados Unidos, al igual que una gran parte de regiones tropicales, el sur de los Estados Unidos, las posibilidades de contagiarse son aún más altas. En total, las zonas de alto riesgo de contagiarse del Zika, que es contraído por el mosquito o el zancudo, amenaza a la población de todo el sur de los Estados Unidos, México, el Caribe, Centroamérica, toda la parte norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, la Guyana, Brasil, Perú y Ecuador, y por supuesto gran parte del África, de Asia y de las islas del Pacífico. O sea, de cada 7 personas que viven en el planeta, 2 están en alto riesgo con solo ser picados. Un pastor que está en este momento en el sur de México, ayer me mandó un mensaje, un pastor del ministerio, que él, su esposa y su hijo se acaban de contagiar del Zika en Chiapas. Cuando fueron a hacerse ver, les dijeron que habían tenido más de 3,000 casos en solamente los últimos 7 días. En un solo lugar. 3,000 casos en un solo hospital en Chiapas. Eso es cuán grave está la situación, ¿sí? La hermana es de Brasil, dice. Repito porque estamos saliendo en vivo y no le escuchan desde ahí. Ella dice que en el barrio donde ella vive en Brasil, ella tiene 3 personas de su familia que están contagiadas y 24 personas del barrio que ya se han contagiado del Zika. El Zika produce, si no es tratado, puede ser fatal, pero produce picazón, sale todo un salpullido en el cuerpo, produce
diarrea, produce vómitos, fiebre, dolores estomacales, dolores en la espalda y de no ser tratado puede desarrollarse en una enfermedad fatal. Cosas que antes nunca habíamos oído, pero que ahora están a la orden del día. Verdaderamente nos sorprende todas estas cosas. Escuchen esta otra. Una enfermedad que había sido erradicada en el siglo XIX. Regresa con una terrible intensidad de propagación. La fiebre escarlata. ¿Se acuerdan? Hace años atrás que existía la fiebre escarlata, que causó más de una tercera parte de las muertes de niños de la Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX. 1 de cada 3 niños murieron. Hoy está de regreso, y está de regreso más fuerte, más virulenta. La fiebre escarlata es una enfermedad infecciosa que causó el terror en la era victoriana, en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fue la mayor causa de muerte en menores de edad, matando a una tercera parte de la población de niños en varios países. Tanto Inglaterra como Estados Unidos fueron afectados por la fiebre escarlata. Esta enfermedad es causada por la bacteria del estreptococo y generalmente es transmitida por vía respiratoria y afecta en su mayoría a niños entre 2 y 10 años de edad. Pero como se inventaron los antibióticos a inicios del siglo XX, la enfermedad se controló y finalmente se prácticamente erradicó del mundo. Muy pocas muertes se dieron en la segunda parte del siglo XX, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la fiebre escarlata había desaparecido. Sin embargo, está regresando. Y lo más terrible es que ahora los antibióticos que se usaban para tratar la fiebre escarlata ya no tienen efecto. El virus se ha mutado de tal manera que ya no le afecta el antibiótico. Recientes estudios demuestran que ha aparecido de nuevo esta enfermedad. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos reporta que en Hong Kong se detectaron 1.535 casos, lo que representa un incremento de casi 10 veces respecto al año anterior. De igual manera, el gobierno británico, a través de su agencia Public Health England, informa de 6.157 casos de fiebre escarlata detectados en Inglaterra, una cifra que no se había visto desde hace más de 60 años, a pesar de que el regreso de esta enfermedad no trajo consecuencias tan graves como en el siglo XIX, porque hasta el momento nadie ha fallecido de la enfermedad. Los médicos mantienen la alerta, la están atacando con otros antibióticos, pero el que se usaba antes para atacar la enfermedad ya no da resultado. Por eso ahora están usando otros antibióticos. El miedo que tienen los científicos es que como el virus muta, va mutando, se haga resistente a los nuevos antibióticos que están usando ahora también. Todo esto
nos muestra que las palabras del Señor Jesús, Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, están llegando realmente a ser una realidad. Déjenme ahora compartir lo que acabamos de leer allí en San Mateo capítulo 24, donde decía, y tendréis tribulación y seréis perseguidos por causa de mi nombre. Esto que parece casi inverosímil en el siglo XXI en que estamos viviendo, por la gran cantidad de libertades que hay en la mayoría de los países del mundo, muchos decían, bueno, eso no se va a volver a dar, persecución de carácter religioso. Debo decirles que en nuestros viajes a distintos lugares de México hemos constatado personalmente la persecución de carácter religiosa. Estados como Chiapas, Tabasco y Oaxaca es algo continuo. Estuvimos hace unos 3 meses atrás en un lugar donde vino un grupo de hermanos a hablar con nosotros, y estos son hermanos adventistas, y nos contaron cómo fueron expulsados de sus viviendas, les quemaron totalmente sus casas y los expulsaron del lugar en Chiapas donde ellos vivían. Pero esto se ha repetido en varios lugares distintos. El gobierno está investigando, el gobierno de Estados Unidos, estos abusos hacia grupos religiosos, y la única razón por la que suceden es porque los cristianos no quieren participar, les piden cuotas para las fiestas patronales, para celebrar las fiestas del pueblo, y como las personas que no son católicas de esos lugares no contribuyen porque sienten que eso sería contribuir a algo en lo cual ellos no creen, están siendo maltratados y expulsados, y aún se les han quemado sus casas. El gobierno en México, en Chiapas, ha relocalizado todo un pueblo completo. En los últimos 3 años los han trasladado y les han dado nuevas tierras para sacarlos de ese lugar. Se ha creado un nuevo pueblo con más de 7,000 personas desplazadas que han sido echadas de sus comunidades por persecución religiosa. En el estado de Oaxaca han sucedido muchos abusos también en cuanto a persecución se refiere. Nosotros iremos para allá el mes que viene, y justamente vamos a ir a predicar el evangelio, no en la ciudad de Oaxaca donde ya hemos estado anteriormente, sino en la sierra, en lugares en la montaña bastante lejos de la ciudad capital de Oaxaca, y esas son las zonas de mayor enfrentamiento entre los grupos religiosos. Así que desde ya rogamos sus oraciones para que podamos predicar la palabra de nuestro Dios. El mes pasado estuvimos en Morelos y un grupo de hermanos vino a las reuniones que estábamos teniendo en el estado de Morelos, del estado cercano de Guerrero. Y el grupo de hermanos que vienen más o menos de 1 hora de la ciudad capital de Chilpancingo hacia la sierra, vinieron a confirmar una invitación que teníamos para ir a Chilpancingo para el próximo año también. Pero nos contaron que como este servidor les dio una fecha muy lejana, porque no tengo disponibles fechas más cercanas, ellos invitaron a otro hermano para que viniera a predicar mientras tanto al pueblo donde ellos viven. Y este hermano
fue invitado para predicar el Evangelio. Ellos construyeron una iglesia en su propiedad allá en Guerrero, pero la gente del pueblo se opuso y trataron de bloquear la venida de esta persona invitada. Ellos comenzaron a repartir volantes de invitación y llegaron haciendo violencia en la casa de ellos. Es una familia bastante grande. Los padres de esta familia tienen 12 hijos y los 12 hijos son casados y ellos a su vez tienen sus hijos también. Estamos hablando de una familia bastante grande. Pues les destruyeron la iglesia que habían construido, les quemaron sus casas y ellos fueron a quejarse al municipio, a poner la queja, y allá los que los atacaban frente al palacio municipal o al lugar donde estaba el presidente municipal, en la plaza, se reunió una turba de gente y venían con sus recipientes llenos de gasolina para quemarlos a ellos. Esto acaba de suceder y nosotros estaremos allí en ese mismo lugar, Dios mediante, el año que viene para predicar el Evangelio. Finalmente, el hermano que vino a predicar, le dijeron que no podía, le bloquearon la ida allí. El presidente municipal intervino y el gobierno intervino y finalmente le dijeron que podían reunirse sin invitar a nadie. El propósito era invitar a la gente para que escuchara la palabra de Dios, pero le dijeron: ustedes se pueden reunir, hacer su cosa allá, pero no estén molestando a la gente del pueblo invitándolos. Como ya ellos habían hecho amistades con personas, esas personas asistieron a las reuniones, pero no pudieron hacer invitaciones en general para las reuniones. Estas cosas que están sucediendo ya nos muestran que las palabras del Señor Jesús se están cumpliendo literalmente. Pero no tenemos que ir tan lejos. Déjenme compartir esta noticia con ustedes. Esta noticia es de hace 2 semanas atrás, en la ciudad de Palmdale, aquí no muy lejos. Un niño de 7 años de edad fue castigado frente a todos sus compañeros de clase y luego fue llevado a la casa por la policía. Aquí en la página del internet que estoy viendo tengo la foto de la policía, cómo llevó al niño de vuelta a su casa, porque llevó a la escuela. El niño tiene 7 años, está en 2º grado, pero llevó a la escuela notitas como tarjetitas con versículos de la Biblia. Los padres de este niño, que se llaman Cristina y Jaime Zavala, son hispanos, viven en Palmdale, y inscribieron al niño en la escuela primaria Desert Rose de Palmdale. Para animar a su hijito en la nueva escuela, Cristina le dio breves notitas con versículos de la Biblia y algunas palabras de ánimo al niño que él leía en el almuerzo. Y cada nota traía un versículo de la Biblia. Mientras el niño estaba en el lunch, sacaba sus tarjetitas y las leía. Este niñito, hijo de la familia Zavala, comenzó a compartir con sus compañeritos en la mesa, en la escuela, las notas de aliento que su madre le daba, y los demás niños le gustaba que le leyeran estas cosas. Cada día, varios de los niños se reunían alrededor de este niñito para leer los versículos de la Biblia y las historias que su mamá le escribía para leer a la hora del lunch. Después de cierto tiempo, un amiguito le pidió al niño una copia
del versículo de la Biblia, porque él también quería tener esas noticias, esas notitas. Y luego otros 5 estudiantes le pidieron al niño que les trajera un versículo de la Biblia. La mamá comenzó ahora a copiar muchas tarjetitas para poderlas compartir con los amiguitos. Pero una niña se acercó al maestro y le dijo: maestro, esta es la historia más hermosa que jamás he leído, y le dio la tarjetita con el versículo y la historia de la Biblia. El maestro, cuando vio la hermosa historia, se dio cuenta que era una historia de la Biblia, sacó al niño, lo puso delante de toda la clase y le dijo que eso no se permitía hacer en la escuela, que no podían hablar de la Biblia, hablar ni de Jesús ni de ningún asunto religioso. Es interesante porque la Biblia, la ley aquí en el estado de California dice que no se puede enseñar religiones en las escuelas, pero no está prohibida la libre expresión. Si un niño lo quiere hacer, ¿por qué le tienen que prohibir? Pero el maestro dijo que eso estaba prohibido en la escuela. El maestro también llamó a Cristina, su mamá, y le dijo: por favor, deje de estar mandando notitas y dígale a su hijo que en esta escuela, igual que en todo el estado de California, existe separación entre la iglesia y el Estado. De acuerdo con la petición del maestro, Cristina le dijo a su niño que ya no repartiera versículos de la Biblia ni historias en la escuela con sus amiguitos, pero que lo podía hacer cuando salía en la parte de afuera de la escuela. Al salir ya para irse a la casa, si los amiguitos querían, les podía dar eso allí. El niño comenzó a hacerlo así. Les entregaba los versículos ya fuera de la propiedad de la escuela, porque fuera de la propiedad pues se supone que no hay problema, hasta que el director de la escuela llamó a los padres y les informó que las acciones de su hijo estaban en contra de la política de esta escuela. En un comunicado de prensa se describe la postura de la escuela frente al niño de 7 años y su familia como una clara violación a los derechos de los ciudadanos y de un niño, de expresión y de libertad de expresión. Sin embargo, el niño, sus padres decidieron retirarlo de la escuela para que no se siguiera con los problemas que había allí. Eso está pasando aquí, en California. Persecución por compartir algo como es un versículo de la palabra de Dios. La última noticia: en Rusia. Ustedes saben que Rusia por muchos años fue un país que estaba cerrado a lo que era religión, cerrado totalmente a predicar la palabra de Dios. Era un país comunista y el bloque soviético prohibía todo lo que era enseñanza bíblica. Con la perestroika se abrió Rusia y por algunos años la puerta estuvo ampliamente abierta. Muchos evangelistas fueron a Rusia y la gente que jamás había escuchado de la palabra de Dios se estaban convirtiendo por miles y miles. La iglesia adventista llegó a mandar en un periodo de 10 años más de 300 evangelistas a tener campañas por toda Rusia. La iglesia adventista creció tremendamente en Rusia y todas las demás denominaciones cristianas. Parece que la puerta ahora se está cerrando. Acaban de pasar una ley en Rusia que se exigen permisos del gobierno para compartir su fe en cualquier lugar público.
Se puede compartir la fe dentro de una iglesia, pero no en la calle. ¿Qué les parece? El 24 de junio, la Duma Estatal de Rusia presentó el paquete final de varias leyes antiterroristas sugeridas por la diputada Irina Yarovaya y el senador Víctor Ozerov. Las leyes se aprobaron por unanimidad en la Duma. La Duma es como el Congreso de Rusia, la Cámara más alta, y el Consejo de la Federación, la Cámara baja, o sea, la Cámara de Representantes y el Congreso aprobaron totalmente las leyes. Ahora el presidente Putin tiene que firmar o no las leyes. Los hermanos en Rusia están orando porque dijo que no pasaría del mes de julio hasta que él tomara una decisión. El proyecto de ley, que ya ha sido aprobada por el Congreso y por la Cámara Baja, modifica decenas de leyes existentes que podrían tener graves consecuencias para las personas que sean cristianas y vivan en Rusia. Se expanden ampliamente los poderes del Estado, con un endurecimiento de control sobre los ciudadanos y una limitación de los derechos civiles garantizados por la Constitución de Rusia. Las autoridades de Rusia obtendrán el poder de acceder a todas las conversaciones telefónicas y correos electrónicos que atraviesan las líneas de comunicaciones en Rusia. Ahora todo es público en Rusia. Esta ley ha sido definida como la legislación más dura y más represiva en la historia postsoviética que ha sido votada por Rusia. No solamente esta ley se ha votado, solamente están esperando que ratifique el presidente la ley y el comentario dice que esperan que Putin lo haga. Hay otras leyes que afectan al pueblo ruso también. Se han restringido el trabajo de los misioneros. Esta legislación aumenta las presiones en aspectos religiosos, redefiniendo en forma amplia la labor misionera, por lo que cualquier predicación religiosa o acto religioso realizado fuera de un lugar de culto, o sea, fuera de una iglesia que ha sido registrada como iglesia por el gobierno, pasa a ser tratado como actividad misionera. Cualquier creyente misionero o nacional debe obtener un permiso del gobierno a través de una organización religiosa registrada por el gobierno para poder realizar cualquier tipo de actividad pública. No se podrá evangelizar en ningún lugar que no sean las iglesias o lugares religiosos. Eso incluye ni siquiera pasar un tratado en la calle. Se acabó la libertad religiosa en Rusia. La ventana estuvo abierta por unos 30 años en Rusia, donde se pudo predicar el evangelio, pero ahora comienzan otra vez las restricciones. Aún se aplican actividades privadas y actividades en el Internet. No se puede evangelizar en Rusia a través del Internet porque es público. Tampoco en su casa. Un pastor protestante o un sacerdote ortodoxo que quiera visitar un enfermo o oficiar un entierro tiene que presentar una solicitud de permiso al Estado para tenerlo fuera de una iglesia. Aún para ir a hacer un funeral, si va a orar en un cumpleaños de feligreses, tiene que pedir un permiso al gobierno. Y lo va a hacer en una casa privada, porque no es dentro de un lugar religioso. Miren hasta dónde llega esta ley. La ley establece multas
de hasta $780 para individuos, pero para pastores, $15,500 para el que viole la ley. Si es un individuo, un miembro de la iglesia, hasta $780 pueden multarlo. Los extranjeros que violan la ley serán deportados del país de inmediato. Así que ya no se puede ir más a hacer obra misionera ni a repartir libros o Biblias como se hacía antes en Rusia. Se cerró la puerta. Durante 3 días de este mes de julio, la minoría protestante de Rusia, que es el 1% de la población, porque la mayor parte de la gente son ortodoxos rusos, han hecho un llamado a ayunar y a orar y enviar peticiones al presidente Vladimir Putin para que no apruebe estas medidas tan restrictivas. Vladimir Putin tendrá que aprobar las medidas antes que se hagan oficiales. La mayoría de los líderes evangélicos de 7 denominaciones han expresado su preocupación. Estamos haciendo un llamado a la comunidad cristiana en el mundo entero para que oren, para que Putin intervenga y Dios pueda obrar milagrosamente y nos dé un tiempito más de libertad en Rusia. Es triste, porque el país por más de 70 años estuvo cerrado a la predicación, totalmente hermético. No se podía predicar en Rusia. Luego vino la perestroika y se abrió. 30 años de plena libertad. Aún en el Kremlin, pastores adventistas tuvieron campañas evangelísticas al aire libre, porque no había suficientes salones grandes como para poder meter la gente que quería escuchar la palabra de Dios en Rusia. Así que lo hacían al aire libre. Algunas de las campañas evangelísticas reunían a más de 100,000 personas al aire libre para escuchar la palabra de Dios. Se llevaron miles y miles, millones de Biblias para regalar gratuitamente. La gente nunca había tenido una Biblia en su mano porque estaba restringido bajo el gobierno comunista. Pero ahora Rusia no es comunista. Es un país democrático y estas leyes las están pasando a través del Congreso, a través de la Cámara de Representantes y ahora tienen que ser aprobadas por el presidente. Quiere decir, hermanos, que cuando Dios nos da la oportunidad de predicar el Evangelio, debemos aprovecharla. Y ahora que nosotros tenemos libertad todavía en este país, y a veces pensamos, no, pero este es Estados Unidos. Estados Unidos no va a pasar esto. ¿Creen que no? Escuchen. Después de la legalización del matrimonio gay en los Estados Unidos, ahora ha llegado a ser ley para todo el país de que se enseñe el matrimonio gay como una alternativa viable. Muchos pastores están diciendo que hay una ola de cristianofobia en los Estados Unidos, una nación que desde sus comienzos fue llamada una nación cristiana. Han surgido una cantidad de casos en los medios de comunicación que muestra el enfrentamiento entre cristianos y activistas gays. Recientemente 2 reportajes mostraron la fuerza del activismo gay contra los cristianos. En el estado de Kentucky, los pastores que sirven como consejeros en el departamento de prisiones y en el departamento de policía tienen prohibido llamarle pecado al comportamiento homosexual o transgénero. Los que no quieran someterse a las nuevas reglas no pueden realizar este tipo de trabajo en ningún lugar estatal.
se prohíbe usar la Biblia en las prisiones para leer algo que tenga que ver con el homosexualismo. En el estado de Kentucky se metió una demanda ante el gobierno porque el pastor David Wells se le prohibió utilizar la Biblia en la prisión. En su defensa, el abogado que lo defendió alega que quitarle la Biblia a un pastor es como quitarle el bisturí de las manos a un cirujano. Sin la Biblia no puede traer sanidad espiritual. Pero porque él leyó este versículo que les voy a leer yo ahora, se le prohibió ingresar la Biblia y ya no puede entrar con la Biblia a las prisiones. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por haber leído este versículo en una prisión, le dijeron que no puede llevar más la Biblia a la prisión. Esto no es todo. El gobierno le revocó el permiso para entrar en la prisión el 7 de julio de este año, hace 5 días atrás. La justificación del gobierno es que se negó a cumplir con una ordenanza como no criticar los estilos de vida sexuales alternativos, porque es despectivo, tendencioso y constituye un discurso de odio. En su defensa, el ministro explicó que ninguno de los jóvenes delincuentes que él atendía dentro de la prisión estaban obligados a asistir al servicio religioso, que iban por su propia voluntad. Si ellos escogían estar allí, era porque ellos querían, por lo tanto no se está violando sus derechos. Y en segundo lugar, él objetó de que los que venían a hablar con él personalmente para tratar este tema eran ellos los que sacaban el tema homosexual. Lo único que él dijo, o sea, le pedían consejo sobre esto. Lo único que él dijo era que el homosexualismo es como cualquier otro pecado que puede ser vencido. Y por decirles que podían vencer el homosexualismo, le prohibieron la entrada a la prisión. No solamente en el estado de Kentucky. Esto mismo está sucediendo en el estado de California, en el estado de Oregon y en el estado de New Jersey. Las autoridades están prohibiendo a los consejeros que tratan de disuadir a jóvenes que se sienten atraídos por personas del mismo sexo, diciéndoles que eso no está bien, se les va a revocar las licencias para practicar consejería. Y este era el país de las libertades religiosas. Este era el país donde uno podía expresar lo que uno quisiera. No solo los pastores que hacen trabajo voluntario en las prisiones o los consejeros están siendo afectados. El activista Mikey Weinstein, presidente de la Fundación Ejercicio Libre de la Religión,
presentó una demanda contra el comando militar en los Estados Unidos. Y la demanda quiere que retiren todos los capellanes que se oponen a la homosexualidad y que se les quiten sus cargos. El gobierno de los Estados Unidos tiene más de 6,000 capellanes en el ejército. Esta demanda dice que hay que preguntarles qué opinan sobre el homosexualismo. Aun si dicen que no van a tratar el tema dentro del ejército, la opinión de ellos sobre la conducta homosexual automáticamente, de decir que están en contra del homosexualismo, los imposibilita para poder ejercer como capellanes en el ejército. Deben ser retirados de inmediato. En la demanda se pide que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Barack Obama, quien es un activo defensor de la causa homosexual y lesbiana, se pide que se retire de inmediato la licencia de practicar la capellanía a todos los capellanes que no pasen una entrevista diciendo que están de acuerdo con el homosexualismo. Aún si no hablan de eso, si ellos dicen, bueno, yo creo que es malo, pero yo no voy a tocar el tema, que los retiren, porque ya tienen una mente negativa hacia eso y por lo tanto pueden afectar dentro del ejército. Interesante, no hace ni 10 años atrás que no se permitía los homosexuales en el ejército y ahora no se permite a alguien que no esté de acuerdo con los homosexuales en tan poco tiempo. Miren lo que dice la demanda. La única cosa honorable es que estos perdedores, los perdedores son los que no están de acuerdo con el homosexualismo. La única cosa honorable es que estos perdedores deben hacer es doblar sus uniformes, entregar sus credenciales y dejar la capellanía militar estadounidense de inmediato. Si no están de acuerdo o dispuestos o son demasiado cobardes para hacerlo, el Departamento de Defensa debe limpiar rápida y efectivamente esta inmundicia intolerante que insiste en pertenecer a las filas de nuestras Fuerzas Armadas. Esta inmundicia debe ser limpiada del ejército. La inmundicia es quien cree que el homosexualismo no es bueno. Esa es la inmundicia. Antes la inmundicia era el homosexualismo. La gente se escondía, pero ahora es todo lo contrario. En una sola generación se ha dado vuelta completamente lo que es moral y lo que no es moral. Y déjenme decirles que la Biblia dice, ay de los que a lo bueno llaman malo y a los que a lo malo llaman bueno. Diga. Así es, así es. Cuando la inmoralidad toma control de una nación o de un imperio, esto trae la destrucción. Y nosotros sabemos que está profetizado en la palabra de Dios que vendrá también el debacle en esta nación. Déjenme decirles, hay 2 instituciones sagradas que Dios estableció desde la creación del mundo. 2 instituciones sagradas que vienen desde el Edén, aún antes de la entrada del pecado. Y esas 2 instituciones son el matrimonio y el sábado. Eso lo estableció Dios desde antes de la creación, desde antes del pecado, de la entrada del pecado. Miren lo que dice San Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Está hablando el Señor Jesucristo. Y dice así, versículo 4.
Respondiendo Jesús les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó o los hizo? El Creador los hizo varón y mujer. Y él dijo, versículo 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Noten que el mismo Creador es el que dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es un mandato de Dios, la unión entre un hombre y una mujer. Dios estableció el matrimonio desde la creación. Es una institución sagrada que resguarda la moral, que resguarda la sociedad y resguarda el núcleo familiar. Donde quiera que se ataca esto, vienen terribles consecuencias a la sociedad. Esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, y el presidente Barack Obama, yo no estoy hablando de política, estoy contando simplemente lo que pasó. El año pasado pasó la ley del matrimonio homosexual. Ahora, yo entiendo que las bases son para no discriminar a personas que son de ese pensar. Pero yo no creo que sea discriminación cuando se les puede dar los mismos derechos. Si dos personas quieren vivir juntas, hombre y hombre, que les den los mismos derechos de seguro médico, de seguro familiar, que se haga una unión civil es suficiente para darles derechos de jubilación, así como un matrimonio. Si uno de los dos muere, el otro puede cobrar la jubilación del que se murió, heredar, etcétera, porque antes no había esas leyes. Eso es suficiente, pero ¿por qué decretar por ley un matrimonio? Cuando el matrimonio es un asunto religioso. Entonces, al invalidar algo que Dios estableció para poner una ley del hombre que viola la ley de Dios, se ha caído en una apostasía contra Dios, contra su palabra y contra su ley. La otra institución que viene desde la creación, que Dios lo estableció aún antes de la entrada del pecado, es la santidad del sábado. Y lo podemos leer en el libro de Génesis, en la primera hoja de la Biblia, donde dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó y se lo dio al hombre. Y le dijo que reposara en él, así como él le dio el ejemplo y reposó. Y el sábado es santo porque Dios lo santificó. El matrimonio es santo porque Dios lo hizo santo. Santo quiere decir algo que Dios ha bendecido. Así también es el sábado. Esa es la otra ley contra la cual se va a atentar. Y mañana por la noche vamos a hablar un poquito de lo que esto significa. Porque según el libro de Apocalipsis y según lo que estamos leyendo de persecuciones religiosas que vendrán, tiene mucho que ver el tema del día de reposo. ¿Sabían ustedes que en la controversia final, el punto de controversia va a ser sobre el día de reposo? Está profetizado en la palabra de Dios. Mañana vamos a hablar eso, pero comentando sobre lo que dijo el hermano, sobre la inmoralidad y cómo las naciones caen cuando esto sucede en los distintos imperios, así como en el imperio romano. Dice en este libro que leímos anoche, el libro Eventos de los Últimos Días, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores
cederán a la demanda de una ley dominical en los Estados Unidos. Por el decreto que imponga una institución cuyo origen está en el papado, en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos se separará por completo de la justicia. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Cuando los Estados Unidos promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios quedará invalidada en nuestro país, los Estados Unidos. Y a esta apostasía nacional seguirá la ruina y el debacle de esta nación. O sea que lo que va a venir es una ruina nacional. Mañana vamos a hablar un poquito de las leyes dominicales y lo que está sucediendo a nivel mundial y aquí en los Estados Unidos con respecto a esto. Hablando de pérdidas de libertades. Esa ley que acaban de pasar por el Congreso en Rusia, no crean que es solamente Rusia. Yo quiero leerles a ustedes lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? ¿Qué les parece a ustedes si usted se reúne en la final de fútbol con un grupo de amigos para ver el partido final del campeonato en su casa y le dan una multa de $250 por haberse reunido en su casa para ver el partido de fútbol con sus amigos? ¿Se imagina usted a las autoridades gubernamentales llevándote a la corte por reunirte con tus amigos para jugar el póker o las cartas un viernes de noche? Usted dice, camán, eso es imposible, ¿cómo? Pues escuchen, el estado de Florida tomó medidas sobre Shane y Marian Rosinger porque estaban teniendo una reunión de estudios bíblicos en su casa los viernes por la noche. Las reuniones no pasaron nunca de 10 personas que se reunían dentro de su casa a puertas cerradas para orar y para estudiar la Biblia. Pero las autoridades del estado de Florida insisten que se trata de una violación de zonificación. Y Shane y Marlene Rosinger se les puso una multa de $250 por cada día que se reúnan dentro de su casa a puerta cerrada para estudiar la Biblia. Lamentablemente no es la primera vez que esto ha sucedido. En varios estados de los Estados Unidos se están suprimiendo las libertades que garantiza la Constitución. La Constitución dice que uno tiene libertad de culto, libertad de libre asociación, free speech, free press, free assembly. Nos podemos reunir donde querramos libremente. Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunirse, libertad de prensa para poder decir lo que uno quiera.
Pues escuchen esto. Se están suprimiendo las libertades constitucionales bajo la ley de zoning. La ley de zoning, o sea, de zonas, dice que hay ciertas zonas donde no se permiten lugares públicos. Por ejemplo, no se puede poner una iglesia en cierta zona. Pero aunque usted no tenga una iglesia, si tiene su casa, pero se reúne para estudiar la Biblia en su casa, está violando la ley de zoning. ¿Cómo puede ser, dice el periódico, que cuando llega el día en que no podemos tener tranquilas reuniones de 10 personas en nuestros propios hogares? Esto es tiranía completa y total. Shane y Marlene Rosinger buscaron un abogado para poderlos defender. El abogado dice, es un estudio semanal de la Biblia. Es lo mismo que se produce en hogares por todas partes en los Estados Unidos. ¿Qué tiene de malo? El Instituto de Justicia del Pacífico está representando a los Rosinger en su lucha contra los ataques en la ciudad allá en Florida. Y su abogado, Dacus, dijo que están escuchando una serie de asaltos a los estudios bíblicos en casas por todo el país. El único problema que tienen es con los que se reúnen para leer la Biblia y orar, porque no están persiguiendo a los que se reúnen para hacer fiestas, y también se necesita un permiso si el zoning no lo permite, Free Assembly, pero no les están buscando a esas personas, solamente a los que se reúnen para estudiar la Biblia y orar. Esto lo dijo en Fox News el abogado de este matrimonio. Esto no es aceptable en los Estados Unidos, que se esté restringiendo nuestras libertades. Ahora, ¿creen esto que es solo en la Florida? Chuck Fromm y Stephanie Fromm fueron multados $300 por celebrar un estudio bíblico en su propiedad en San Diego, California. Aquí, en San Diego. Se les dijo que no tienen el adecuado permiso para ese tipo de uso y para celebrar una reunión de carácter religioso en su hogar. Tienen que tener un permiso. En Phoenix, Arizona, un hombre fue literalmente condenado a 60 días de cárcel y fue multado con $12,180 por la celebración de estudio bíblico en su propiedad. Claro, en el caso de este señor, tenía 35 personas reunidas en su casa y había puesto un letrerito que decía: aquí se predica la palabra de Dios, en la parte de afuera de su casa, enfrente a la casa. Pero en lugar de tratar de resolver las cosas o darle la oportunidad que retire el letrero, las autoridades de Phoenix le pusieron todo el peso de la ley sobre él. $12,180 de multa y 60 días de prisión. ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros de libertad para poder predicar el mensaje del Señor? No estamos hablando de países totalitarios o países comunistas. Estamos hablando de California. Estamos hablando del condado de aquí al lado, en San Diego. Estamos hablando de Phoenix, Arizona. Estamos hablando de Palmdale, California. ¿Cuánto tiempo más tendremos la oportunidad de predicar
el mensaje del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 24, versículo 9. Os entregarán a tribulación. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, Dios nos ha dado una gran bendición a nosotros de tener un canal de televisión. Y todo esto estamos saliendo en vivo para cientos de miles de personas desde aquí de la carpa. Y por cierto, el comercial de esta noche, les invitamos a los que nos están escuchando y están cerca de Perris, que nos vengan a acompañar. Nos quedan 2 días más de conferencias aquí en la carpa. Mañana por la noche, viernes, y el sábado por la mañana y por la tarde. Así que les invitamos para que nos acompañen. La dirección aparece en pantalla. Es 1336 de la Rimrock en la ciudad de Perris. Pero volviendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo más tendremos esta libertad de poder predicar a través de los medios de comunicación, de decir las cosas? ¿Hasta cuándo podré seguir hablando y leyendo lo que dice la palabra de Dios? Por ejemplo, sobre el homosexualismo, que es pecado. Cuando ya hay leyes en ciertos estados que dicen que solo decir que el homosexualismo es pecado se considera un crimen de odio o de homofobia contra el homosexual. Solamente decir que está malo. Es interesante porque nosotros no le estamos prohibiendo a nadie que practique su estilo de vida. No le estamos diciendo a nadie no lo haga. No estamos pasando leyes para que restrinjan sus libertades. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero ellos sí quieren pasar leyes para quitarnos nuestras libertades de expresión. Qué interesante, ¿verdad? Nadie está afectando a la comunidad homosexual. Nadie le está diciendo que no vivan como ellos quieren vivir. Cada uno es libre de escoger cómo quiera vivir. Yo no estoy parado aquí diciendo que se pasen leyes para que no se les permita. Dios ha dado libre albedrío a todas las personas y cada uno tiene que escoger cómo quiere vivir. Pero ¿por qué entonces están pasando leyes para restringirnos nuestras libertades de expresión? Ellos sí pueden enseñar y hablar libremente del estilo de vida alternativo, pero nosotros que tenemos un estilo de vida heterosexual, solamente defender lo que creemos ya nos ponen problemas. Se están cumpliendo las palabras del Señor Jesús, que no habría la libertad de proclamar el Evangelio, de decir la verdad, tal cual como Dios nos manda a decirla. Bien, en esta noche el tiempo ha transcurrido. Hay muchas cosas más. Voy a terminar con una notita más sobre falsos cristos y falsos profetas. Cristo lo dijo y lo mencionó 3 veces. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún ¿a quiénes? A los mismos escogidos. En Corea, An Sang-gon, una mujer que se la considera Dios madre. Esta mujer fundó la Iglesia de Dios Testigos de Jesús
supuestamente cristiana. Y esta iglesia enseña que su fundadora era Cristo mismo encarnado. Y ella es diosa madre. Y le llaman nuestra diosa madre. Estaba casada con San Gil Yang, y los miembros de la iglesia lo consideran a él Dios Padre y a ella la diosa madre. Falsos cristos, falsos profetas. Escuchen esta otra noticia. Una iglesia muy extendida entre los filipinos, y hay muchas aquí en Estados Unidos, especialmente en el estado de California. Se llama INRI Cristo. Ustedes la van a ver. INRI Cristo. Es una iglesia que guarda el sábado, por cierto. Esta iglesia asegura la reencarnación de Cristo. Se dio entre los filipinos. In Cristo se llama la iglesia. INRI Cristo es otra iglesia en Brasil. Y esta iglesia enseña que Álvaro INRI Cristo Tais es oriundo de Santa Catarina. Dice ser la reencarnación de Jesucristo. Él dice que literalmente Él es el mismo Cristo que ha regresado a esta tierra. Ha sido expulsado del Reino Unido, pero ha levantado iglesias allá. También fue a la Ciudad de México y también fue expulsado de la Ciudad de México, fue expulsado de los Estados Unidos y de Venezuela por sus opiniones poco ortodoxas, hablando en contra de los Estados Unidos, hablando en favor del aborto, etc. Pero fundó la Iglesia Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad y dice ser la reencarnación de Cristo. Tiene miles de seguidores alrededor del mundo, la mayoría de ellos mayormente mujeres. Todas se visten con un manto celeste y el fundador de esta iglesia dice, puede ser que esté loco, pero no soy estúpido. Les requiere a todos sus seguidores que le entreguen los títulos de todas sus propiedades. Por supuesto, otro engaño religioso es la iglesia Pare de Sufrir, también de origen brasileña. Y en esta iglesia, de igual manera, se vende la sanidad, se vende los milagros, y las personas también son requeridas de pagar grandes sumas de dinero por recibir milagros y en muchos casos también entregar sus títulos de propiedades, su cheque completo, etc. Esta iglesia también está regada por todas partes del mundo y especialmente en los Estados Unidos. Es una iglesia que hablan de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. La iglesia de Dios universal es su nombre, pero se conoce más como Pare de Sufrir. Podría seguir compartiendo con ustedes cantidad de estas noticias. Tengo aquí de hombres y mujeres que declaran ser Cristo. Todas estas noticias han salido en las últimas 2 semanas. Y verdaderamente es impresionante cómo las palabras del Señor Jesús se están cumpliendo al pie de la letra. Una noticia un poquito más vieja, pero que también vuelve a ser reciente ahora. También los hispanos tenemos un falso Cristo, los de habla hispana.
Ustedes se acuerdan de el famoso puertorriqueño de apellido Miranda. La denominación se llama Creciendo en Gracia. Y ahora también se le llama a Miranda el rey de Salem. Pero a pesar de que Miranda murió hace unos años atrás, José Luis de Jesús Miranda, se autoproclamó diciendo que era el apóstol Pablo, luego dijo que era Jesucristo, más tarde dijo que era el anticristo y requería a todos sus miembros que se tatuaran el 666. Pero ahora vuelve a salir en las noticias la iglesia porque su esposa, Lisbeth, dice que ella es la reencarnación del arcángel Miguel. Y también es la madre de la nueva Jerusalén. Es la nueva diosa para este mundo. La secta declaró que los que creían que Miranda no moriría estaban equivocados, que todo fue un poder engañoso enviado por el mismo Miranda para separar a la gente que no era fiel. Ahora la nueva revelación es que toda la verdad está en la señora Lisbeth, su viuda, que dice ser la reencarnación del arcángel Miguel. Siguen los falsos cristos y los falsos profetas. Termino en esta noche leyéndoles un versículo más de la palabra de Dios, San Mateo, capítulo 24, donde estamos leyendo el discurso maestro o el discurso profético de Cristo. Dice: cuando vosotros veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación en la Biblia consta de 40 años. A eso se le llama una generación en la Biblia. Podemos ver cantidades de generaciones y ejemplos de esto. La generación que vea el cumplimiento de todas estas cosas no pasará hasta que vea la venida del Señor. Inmediatamente después de la tribulación que vendrán sobre los seguidores de Cristo, de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Levantad vuestros ojos en alto, y mirad, porque vuestra redención está cerca. Al ver todas estas cosas, sabemos que no pasará esta generación hasta que veamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos prepararnos. No alcanza con conocer las profecías, no alcanza con saberlas al dedillo. Tenemos que tener una relación salvífica con Cristo. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Te pregunto a ti en esta noche: ¿has llegado en tu experiencia espiritual a tener esa relación de salvación con el Señor? Si te tocara acostarte esta noche y no despertarte mañana por la mañana, ¿estarías seguro de estar entre los salvos? ¿Qué pasaría de tu vida si hoy fuera el último día de tu vida? Tu registro en el cielo, ¿cómo está? ¿Estás en correcta relación con el Señor? Yo te invito en el nombre de Cristo a que
le busques como nunca antes de todo corazón, que entregues tu vida a Él y le digas: Señor, quiero ser salvo, quiero hacer tu voluntad, quiero tener esa relación, porque va a haber un grupo de personas a quienes Cristo les dirá: apartaos de mí, no os conozco. ¿Conoces tú al Señor? ¿Le has aceptado como Señor y Salvador? La Escritura dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tienes que creer, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú crees, si aceptas al Señor, si crees en su muerte expiatoria, si crees que Él murió para pagar por tus pecados, crees que Él resucitó de los muertos, Romanos 10:9 dice: si crees que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Quiera el Dios del cielo poner esa fe en tu corazón, ayudar a prepararte tú y a preparar a tu familia para el reino de los cielos, ya que la venida del Señor está cerca. Repito, de nada nos sirve a nosotros conocer todo lo que está sucediendo y las profecías cómo se están cumpliendo si no estamos preparados para la venida del Señor. Quiera el Dios del cielo redarguirnos en esta hora. ¿Hay alguno que quisiera decir: Pastor Gambetta, ore por mí? Yo quiero salvarme, yo quiero que mi familia se salve. Yo quiero estar preparado para la venida del Señor y ayudar a preparar a otros para su venida. ¿Hay alguien que quisiera decirle eso al Señor? Amén, amén. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Quizás hay alguno aquí que aún no ha hecho la decisión más importante de toda su vida: sellar su pacto con el Señor Jesús a través del bautismo, porque Él dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir: Pastor, ore por mí, yo quiero prepararme para un día no muy lejano poder tomar ese paso y unirme a Cristo y a su iglesia, a su pueblo que guarda sus mandamientos para estar listo para el día de su venida? ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quisiera que yo ore por usted en esta noche? ¿Quieres levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha tomado este paso? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada, pero se ha enfriado, se ha apartado de los caminos del Señor y quiere decir: Pastor, ore por mí porque yo quiero reconciliarme de todo corazón con el Señor. Quiero seguir sus caminos y hacer su voluntad. ¿Hay alguien aquí en esta hora? Amén, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. ¿Alguien más? Vamos entonces a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Efraín que él se acerque para cantar nuestro himno final. Y entonces vamos a tener la oración pidiendo especialmente por las almas que levantaron su mano. Si tú nos estás escuchando a través del canal y el Espíritu Santo también ha tocado tu corazón y quieres prepararte para la venida del Señor, quieres salvarte tú y ayudar a salvar a tu familia, únete con nosotros en oración. Pídele al Espíritu Santo que Él entre en tu vida, que Él te haga una nueva criatura. Fue Cristo el que dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso necesitamos experimentar el nuevo nacimiento en nuestra vida. Dios tanto al mundo amó, Dios tanto al mundo amó, que a su unigénito Hijo envió
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvado por Jesús. Tanto al mundo amó Dios, tanto al mundo amó, que a su unigénito Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios tanto al mundo amó, Dios tanto al mundo amó, que a su unigénito Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vida eterna, vida eterna, la vida eterna. Dios tanto al mundo amó, Dios al mundo amó, Dios tanto al mundo amó. Amantísimo Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esa seguridad que nos has dado de que tu venida está a las mismas puertas. Todo a nuestro alrededor nos anuncia que muy pronto veremos al Rey de Reyes. Y Señor, te agradecemos también porque tú enviaste a tu Hijo al mundo para que podamos tener vida eterna. Tú has visto, Señor, las manos que se han levantado en esta hora. Son hijos, hijas tuyas, sinceros, que te aman de todo corazón y desean prepararse para tomar este paso tan importante del bautismo.
Hay muchos otros que a través del canal de televisión, a través de los medios de comunicación han escuchado también el mensaje y tu Espíritu Santo ha redarguido sus corazones. Permite, Señor, que también ellos te busquen, que se acerquen lo más pronto posible a tu pueblo que guarda tus mandamientos. Permite, Señor, que también aquellos que están en el valle de la decisión puedan echar su suerte con Cristo antes que sea demasiado tarde. Despídenos en esta hora con tu bendición. Tráenos nuevamente el día de mañana para seguir estudiando tu palabra y danos tu paz, tu protección al regresar a nuestros hogares en esta hora. Te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.